Apreciados amigos del programa Fe Escrita, en las lecciones de la semana anterior hablamos acerca de nuestra responsabilidad como miembros de la familia espiritual de la Iglesia. En esta semana vamos a considerar al conjunto de miembros que es la Iglesia. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es la razón por la que existe una iglesia en la tierra? ¿Cómo funciona y qué es lo que Dios espera de ella? Esos asuntos serán el tema de estudio para esta semana. Vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más abrimos tu palabra para aprender más de ti. Queremos pedir que nos dirijas en nuestro estudio. Danos tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. El tema de hoy está bajo el subtítulo Un pueblo para revelar el carácter de Dios. Pregunto, ¿por qué Dios eligió a la nación de Israel en el Antiguo Testamento para ser su pueblo? La respuesta a esta pregunta es claramente respondida en la Biblia. Dios eligió a Israel primero porque se lo había prometido a Abraham. Dice en Deuteronomios capítulo 7, versos 7 y 8. El Eterno les eligió a ustedes no porque eran más numerosos que los otros pueblos, de hecho, ustedes son un pueblo pequeño, sino porque el Eterno les amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. Otra de las razones por las que eligió Dios a Israel como su pueblo era porque Él quería tener una embajada oficial aquí en la tierra. Él quería tener sus representantes, por eso los israelitas fueron llamados. Así está escrito en Isaías capítulo 55, verso 5. Dice, llamarás a las naciones que no conociste, y naciones que no te conocieron correrán a ti, por causa del Eterno tu Dios y del Santo de Israel que te ha dotado de esplendor. Israel fue llamado a ser un faro, una luz en medio de la oscuridad. Fue llamado a representar el carácter de Dios en medio de las naciones paganas. Por un tiempo Israel representó muy bien a Jehová de los ejércitos. En los tiempos de los jueces y en los días de David y Salomón, Israel, con su capital, Jerusalén, no solo era una nación fiel a Dios, sino también una potencia militar y económica. Muchas naciones conocieron el carácter de Dios a través de la fidelidad de los israelitas. Lamentablemente, los israelitas se apartaron voluntariamente de Dios y pecaron de forma deliberada. Alejados de Dios, Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue más tarde invadido por los asirios y el reino del sur, Jerusalén, fue invadido por los babilonios. Ambos fueron hechos cautivos y fueron dispersados a las demás naciones. Era el año 606 a.C. Aquí prácticamente desaparece Israel como nación. Solo la tribu de Judá logró reunirse en Jerusalén años más tarde, por lo que en el tiempo de Jesús, el pueblo de Dios quedó reducido a la nación judía, que eran vasallos del Imperio Romano. ¿Qué hicieron los judíos con el mismo Rey de Reyes? Sus mismos supuestos embajadores lo crucificaron. Y no solo eso, sino también persiguieron y mataron a sus seguidores. Ahí termina la historia de los judíos y del pueblo de Israel. Seguramente usted se está preguntando, ¿entonces Dios ya no tiene una embajada oficial aquí en la tierra? Si bien hoy existe una nación llamada Israel, que fue organizada en 1948, esta nación históricamente ya no hace parte de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos sellaron su rechazo ante Dios al matar a Cristo y perseguir a sus discípulos. ¿Pero eso significa que Dios ya no tiene representantes aquí en la tierra? No, en ninguna manera. Jesús y los 12 apóstoles dejaron muy en claro que a partir de Jesús, la iglesia de Dios sería compuesta no solo por judíos o israelitas de sangre, sino también por gentiles, por gente fiel de otras naciones, de otras razas. Ellos constituirían la iglesia de Dios y serían su nueva embajada. Los requerimientos y condiciones para ser pueblo de Dios en el Nuevo Testamento fueron los mismos del Israel antiguo, que consistía en obedecer fielmente los mandamientos de Jehová y ser ejemplo a las demás naciones. La iglesia de Dios hoy tiene la misma responsabilidad. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 6.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. La iglesia debe resplandecer en medio de la oscuridad del pecado de hoy. Por eso, ella guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Escuchemos lo que el apóstol Pedro dice de cada uno de los embajadores de hoy. Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto está escrito en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Una nación santa significa un pueblo separado del pecado, reservado para ser usado por él, un pueblo diferente. Un pueblo diferente porque la corriente del mundo va contrario al carácter de Cristo. Por ejemplo, el mundo ama ser servido y Dios nos llama a servir. El mundo promueve la fama y el orgullo y Dios nos pide ser humildes. El mundo descansa el domingo y el Señor nos pide que reposemos en sábado, el séptimo día. Y así hay una lista enorme de incompatibilidades. Por eso, el solo hecho de ser fiel a Dios ya nos hace un pueblo diferente, separado y santo. Vamos a orar a Dios. Amado Padre, te damos gracias por el estudio de hoy. Gracias por habernos llamado a pertenecer a tu pueblo. Queremos ser fieles representantes tuyos, que otros conozcan tu carácter a través de nosotros. Danos ese privilegio en nombre de Jesús. Amén.